Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de Vida TV. Estamos hablando con el escritor y periodista Pablo Méndez. Vamos a, hablar de Solo Tempestad, vamos a hablar de su escritura, va a leer algo inédito. ¿Cómo andás, Célida, querida? Buenas noches, un saludo grande, querida. Gracias por estar ahí. Vamos a estar hablando con Pablo. Va a leer dos capítulos de una novela inédita y algo más, como bonus track. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente de a poco. Ahí te envío solicitud, Pablito. Esperando. Vale, querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Valen? Sí, sí, el bonus track va a ser un poema, Elida, ahí. Vamos a ver cómo está la conexión. Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mauro? ¿Todo bien? ¿Bien? Se te ve bien ahí, ¿eh? Perfecto, y se te escucha bien. Eh, Perfecto, buenísimo. bueno, ahí se está empezando a conectar la gente. Eh, bueno, tuvo mucha repercusión, mucha gente compartiendo que vas a estar acá. La verdad que, bueno, una alegría tenerte como invitado. Muchísimas gracias por aceptar. Por favor, un placer. La verdad tenía muchas ganas de participar. Muchísimas gracias, el placer es mío. Y bueno, mientras se va, conectando la gente, ¿no? Saludando a muchos amigos. Está, bueno, Valentina, creo que la conocés. Ahí está Raquel. Sí, sí, claro. Hay mucha gente, Élida, Eduardo, José María Marcos. Bueno, vamos a ir después saludando a la gente que va apareciendo. Raquel, un beso grande. Pablito, para arrancar, en este momento tan particular del mundo, ¿no? ¿Cómo venís manejando el tema que estamos viviendo de encierro para poder escribir, para poder leer? Eh, yo creo que a diferencia de muchas personas, yo no paré nunca. Digamos que tuve un encierro parcial los primeros días, pero después, o sea, al ser trabajador esencial, me gusta ponerle comillas por lo esencial del periodismo, digamos que tuve que salir y sigo saliendo y después a los 25 días se abrió la posibilidad de abrir el negocio familiar en el que trabajo también. Entonces es como que no paré en ningún momento. La verdad que sé que, digamos, a muchas personas esto lo está complicando, a mí, digamos, no veo el cambio, digamos. O Claro. sea, sí veo menos gente en la calle, o veía menos gente en la calle, ahora no tanto. Eh, pero bueno, nada, digamos que lo más escabroso de todo esto es los recaudos que tengo que tener para no contagiarme, Sí, básicamente. sí, que hoy por hoy es lo más complicado, ¿no? Y obviamente sí, es lo más complicado y uno ya no sabe cómo no hacer, qué hacer para no contagiarse, ¿no? A veces parece que es una cuestión de suerte. Aún así, yo considero que, bueno, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, el riesgo disminuye. Sí, sí, hay que cuidarse, después Entonces, ya excede las posibilidades de uno, pero bueno, por lo menos hay que cuidarse. claro. En cuanto a, lecturas, ¿pudiste leer algo? Yo soy un lector bastante caótico en cualquier situación, pandémica o no. Leo todo el tiempo, leo muy desordenado, leo 4 o 5 libros a la vez, dejo un libro, vuelvo, eh, tengo que mezclar las lecturas por placer con las lecturas para Solo Tempestad, que también en su mayoría son placenteras. Pero sí, la verdad que estuve leyendo mucho y también estuve escribiendo mucho, pero también soy un escritor muy desordenado y caótico. Eh, pero sí, la verdad es que estoy leyendo bastante, ¿no? Sobre todo porque en Solo Tempestad estamos con la cuenta regresiva por las 1000 reseñas y, bueno, esta situación pandémica también me obligó a leer un
poco más yo de lo que siempre delego, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Bueno, también estoy... está eso de poder, es muy difícil hoy por ahí trasladar los libros, ¿no? Bueno, por todo este contexto, ¿no? Que estamos viviendo ahí. Lean Surce dice que sos un gran delantero. Eh, vamos a Se adelantar que habrá después revancha, Lea. vamos a adelantar que después vas a leer dos capítulos de una novela por ahora inédita. Pero Ujú. bueno, el video va a quedar grabado, el vivo, así que bueno, ojalá que lo vea algún editor y bueno, y el año que viene salga a la luz o pronto, ¿no? Y vas a un bonus track. Elida pidió un poema, justo, bueno, vas a leer después un poema, así que está bueno anticipar que después viene todo eso. Para empezar, antes de entrar a hablar un poquito en Solo Tempestad, ¿no? Quería saber, bueno, cuáles fueron tus primeros textos, cómo entras al mundo de la literatura, del periodismo. Al mundo de la literatura entro, calculo que como, a ver, mi familia no es una gran lectora, o sea, la biblioteca infantil estaba, digamos, era bastante pobre, solo había de fascículos de mecánica popular de mi padre, que me gustaban, los leía, me parecían entretenidos, pero digamos que con el colegio, digamos, empecé a leer y hubo, digamos, algunos textos fundacionales, no sé, calculo Cortázar, Sábato, eh, creo que algún poema de Pizarnik, alguna buena profesora de literatura nos dio en la secundaria. Creo que fue después, o sea, la lectura, eh, yo empecé a escribir poemas, después abandoné la poesía, pero durante mi adolescencia escribí muchos poemas, creyéndome que era un poeta maldito, y nunca había leído a Rimbaud o Baudelaire, ¿no? Pasan esas cosas en la adolescencia. Y después dejé la poesía, pero digamos, o sea, ese bichito, digamos, del arte me fue, digamos, captando, ¿no? Era muy inquieto, me gustaba el cine, me gustaba la música, me gustaba la literatura. Después creo que pude conglomerar todo eso estudiando periodismo, ¿no? Y estudiaste periodismo y también cine, música, bueno, tenés muchas facetas, ¿no? Hablando un poquito puntualmente de Solo Tempestad. Primero, ¿cómo nace Solo Tempestad? ¿Por qué ese nombre? Y, y bueno, hay que remontarse a febrero del 2015, que fue, bueno, el momento en el que vos, bueno, escribís una editorial que habla de por qué Solo Tempestad, ¿no? Y además, al mismo tiempo escribís, o sale la reseña, la primera reseña de la página de reseña, que es buenísima, la recomiendo mucho, porque además ayudas a difundir a muchos autores, que es una reseña que hace Macarena Moraña de 3 libros de Hernán Roncino. Bueno, contame un poquito acerca de todo eso, si podés. Eh, el 2014 había sido un año bastante tremendo para mí, ¿no? Entonces, cuando logré ponerme en eje, en el 2015, enero del 2015, digo, durante muchos años tuve muchos proyectos que nunca vieron la luz, ¿no? Tal vez, o sea, por distintos motivos, tal vez algunos demasiado pretenciosos. Eh, y en enero dije, quiero hacer un blog de reseñas de los libros que a mí me gustan, algo muy personal e íntimo, que no tenía digamos, la trascendencia de un medio, ¿no? De comunicación. Eh, y lo que pasa es que como sigo siendo muy pretencioso, empecé a agregar cosas, ¿no? Empecé a llamar amigos para que reseñaran, se fue copando la gente, compré el dominio de Solo Tempestad, pensé en el concepto de Solo Tempestad, porque para mí, o sea, y esto lo veo en muchos medios, creo que el concepto de un medio se va gestando a partir, digamos, del trayecto del desarrollo de ese medio, ¿no? Aún así yo tenía el concepto de Solo Tempestad, no quería que fuese un simple suplemento de reseñas de libros, sino que fuese gracioso cuando tuviese que ser gracioso, fuese distinto, fuese disruptivo con alguna reseña. Y eso, digamos, creo que se fue logrando a partir, digamos, de la heterogeneidad de las personas convocadas.
algunos se sumaron, otros los fui a buscar. Eh, Creo que en poco tiempo, digamos, y aparte obviamente las editoriales que me acercaron los libros y confiaron en, digamos, en un medio que nacía, a- que recién nacía. Entonces, bueno, nada, creo que por el laburo y la profesionalidad de todos los que hacemos Solo Tempestad, el medio fue creciendo, ¿no? Ahora, de aquel febrero de 2015, donde la primera reseña hizo Macarena Morania, estamos hablando ahora 2020, ya tenés, o tiene la página, 964 reseñas. ¿Te imaginabas o te esperabas semejante camino? No, no, y para nada. Ahora lo veo como algo habitual, ¿no? Pero creo que al principio, o sea, lo que sucede es que los primeros meses de Solo Tempestad fueron bastante, tuvo bastante repercusión en muy poco tiempo y iniciado. Después es como que nos mantuvimos, después a las 500 reseñas hicimos la maratónica y descabellada idea de llegar a las 500 reseñas para poder festejarlo en la Feria del Libro, que bueno, eso creo que hasta nos trajo problemas físicos a Valentina y a mí, porque, digamos, reseñamos, leímos en tiempo récord y a todos los que se sumaron, a todos los reseñadores que se sumaron para hacer esa movida tan loca. Y creo que, bueno, después, o sea, uno va repensando todo el tiempo cosas que se le pueden agregar, digamos, a la página para que siga creciendo y no se estanque, digamos, no sé, en algo que se transforme habitual, ¿no? Pero bueno, Si bien estamos viendo todo este contexto difícil, ¿no? Por ahí para organizar cosas, ¿tenés pensado algo para las 1000 reseñas? ¿Algún festejo? no, y me está preocupando porque esta pandemia, estoy pensando en miles de posibilidades, algunas que no, todavía ni se las comenté a Valentina porque me va a matar, eh, pero hacer, no sé, un vivo de 24 horas de Instagram, o sea, llamando y charlando con todas las personas que Bueno, intervinieron, bueno, y pero podés hacer bueno, digo, 12 horas vos y 12 Valentina, puede estar bueno. Eh, sí, ahí es bueno, la parte que te mata, ¿no? sí, 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 Ya se tapa, yo creo que ya se tapa la cara. Eh, sí. bueno, pero bueno, puede ser Simplemente, muy, muy simplemente una interesante y idea novedoso, ¿no? descabellada. Esa es Sí, la que sí, estás la verdad manejando es por que ahora. sí, lo manejo más que como una idea loca, pero bueno, algo se me va a ocurrir, seguramente. Teníamos una idea de hacer una gran fiesta eh, para las 1000, si la situación hubiese estado normal, obviamente. Es por eso que también es que, digamos, la periodicidad de las reseñas tal vez mermó un poco para poder, digamos, tratar de que la pandemia se vaya y poder llegar Claro, a a ver las si tiran 1000 los 1000 afuera, claro. con algo de cercanía, digamos, humana. Pero bueno, si no se puede, no se puede y vamos, algo vamos a inventar seguramente. Ahora, en este trayecto, ¿no? Que lleva Solo Tempestad, pasó mucha gente reseñando. ¿Tenés algún grupo fijo de colaboradores ahora? Nunca quise tener un grupo fijo de colaboradores, siempre les dije que reseñen por temporadas, si quieren, pueden hacer una reseña e irse, pueden estar todo el tiempo que quieran reseñando. La verdad es que, digo, ya pasaron alrededor de 200 colaboradores, por supuesto. Gente que ha colaborado con 20 reseñas, gente que ha colaborado con una sola reseña. Algún día tengo que armar alguna estadística Una tabla de de todas las posiciones. cosas que... Claro, totalmente. Ahora, bueno, hace bastante tiempo, hace unos meses que, ya casi un año, que Julián Álvarez Sansón está reseñando bastante seguido, pero últimamente, en los últimos 2 años quizás, fueron colaboraciones, digamos, más esporádicas, no tengo, digamos, un plantel fijo. Y que me parece que también está bueno eso, Y algo porque que en está muy algunos... bueno es que reseñan todos los libros, ¿no? Obviamente, por ahí puede demorar más, pero porque por ahí te llega mucho material, ¿no? Quería preguntarte,
¿Cómo manejás el tema de por ahí la ansiedad con los autores que te acercan material? Porque debe Eh, haber algo de eso, ¿no? no, hay mucho de eso, pero creo que tengo la habilidad de poder convencerlos, eh, de convencer a las personas en general. Entonces, o sea, nada, salir, la reseña siempre va a salir, el libro va a ser leído. Eh, Nunca pensamos en Solo Tempestad que íbamos a tener la repercusión que tuvimos y las ganas de editoriales de que nosotros reseñemos. De hecho, hay una mesa, digamos, con una cantidad de libros impresionante y nada, o sea, es un trabajo diario porque estoy tratando de siempre de pensar especiales, por ejemplo, ahora estoy pensando un especial de ciencia ficción, donde voy a reseñar en varias partes, en 2 o 3 partes, 3 libros de ciencia ficción, o hemos hecho especiales del Día de la Niñez con libros infantiles o novelas de terror. Siempre hay posibilidades, digamos, de una reseña que salgan varios libros para que, digamos, también calmar un poco la ansiedad de los autores, ¿no? Buena Pero idea la por ahí verdad, unificar. claro, la verdad nunca tuve un problema serio con algún autor o editor que fuese muy ansioso con eso. Pablo, Logro, digamos, calmar las ansiedades. me interesaría hablar un poquito de, bueno, de tu escritura y antes de arrancar con eso, quería, bueno, que me adelantes un poquito. Bueno, estuviste escribiendo, tenés una novela inédita. Quería, bueno, si podés contar un poquito de qué va antes de leer, que va a salir 2 capítulos, pero en 2 partes del programa. Si me querés contar un poquito el nombre y, bueno, de qué va un poco antes de leer. Eh, la novela tiene el título tentativo de Ojo de Agua. Es una novela que juega un poquito con un personaje que, teniendo en cuenta los que me conocen, pueden pensar que soy yo, pero no soy yo. Pero yo también juego un poquito a ese juego como para, nada, ver cuál es la recepción y entender también al, al público lector, que tal vez, o sea, siempre es una de los puntos, o sea, que tiene dudas si es el escritor, no es el escritor, ¿no? Entonces es un protagonista que es un porteño que, por alguna razón en particular, que se devela, digamos, en la novela, viaja al monte santiagueño a cortar madera. Tiene Ahí te todos dice los Claudia, vicios, el hachero. Te puso tiene Claudia. todos los vicios de, este protagonista tiene todos los vicios de la ciudad y bueno, es un choque obviamente con, la, con lo rural, pero bueno, también, o sea, a mí no es una novela clásica, tiene algunas cuestiones de humor, tiene algunas cuestiones que delirantes, y poco a poco se fue transformando también en tener algún manto de misterio, terror, depende, o sea, no está terminada. Entonces, o sea, fue virando para ese lado, vamos a ver en qué termina, ¿no? Falta poco, o sea, no la tenés terminada por el momento. No la tengo terminada. La verdad es que soy muy lerdo para escribir y con tantos trabajos que tengo. Sí, sí, sí. Tengo ¿Querés poco leer tiempo. un capítulo? Dale, dale, leo un Vamos, capítulo y después leo el otro. Ojo de agua, voy a leer el primer capítulo. perfecto. El segundo día comenzó igual que el primero. A las 5 de la mañana ya estábamos todos alistados para salir al monte. Subimos a la F100 destartalada y uno de mis compañeros notó mi cara de dolor. El día anterior había sido una sesión de fuerza bruta que ningún gimnasio se atrevería a promover como rutina. Polonio, así le decían, se rió entre los únicos 2 dientes que le quedaban y me dijo: «Estás tibio, chango, no sea cosa que aflojes ahora». No le dije nada y me senté. Romero era el jefe de la cuadrilla. Sacó del bolso una botella de vino y 2 tortillas que su mujer había amasado y tirado al horno de barro una hora antes para que estén a punto para nuestra partida. Desayuno de campeones, pensé,
y no dudé en tomar del pico un sorbo de vino caliente. Dadas las circunstancias y el contexto, debía dejar de lado mi pretensión de un desayuno tradicional con café y tostadas. En el trayecto algunos dormían, otros contaban anécdotas viriles de sus aventuras en el pueblo el fin de semana. Son peores que los taxistas, pensé, todos machos y cogedores. El recorrido duraba 1 hora y media. A los costados del camino, mientras el sol se expandía por entre los ramajes, los animales subían el volumen y anunciaban el amanecer. El sabor del vino se mezclaba con el polvo que levantaban las ruedas de la camioneta. Lo primero que hicimos al llegar fue bajar las herramientas. Sogas, machetes, 2 motosierras, un aparejo y la escopeta. No sea cosa que algún animal comestible se apareciera y no tuviéramos con qué volarle la cabeza. Para mí, todos los árboles eran iguales. No sabía diferenciar los algarrobos de los quebrachos, o cuál era la diferencia entre los eucaliptos blancos y los colorados. Mientras nos adentrábamos en el monte, Polonio fue señalándome algunas particularidades de cada uno, las propiedades que buscaban los clientes en las distintas especies para fabricar los distintos tipos de muebles. Pero el trabajo indicaba que estábamos ahí por un pedido concreto. El primer equipo de madera que mandaríamos a Buenos Aires sería una entrega de algarrobo. Éramos cazadores furtivos en busca de esa variedad que desangraríamos. Se nos pagaba por ultrajar a la naturaleza. Caminamos al menos 300 metros hasta que llegamos a la misma arboleda del día anterior. Vamos muchachos que tenemos que llenar el camión, dijo Romero, insinuando una arenga motivadora, y ordenó que distribuyéramos las herramientas según el criterio con el que voltearíamos los árboles para que quedasen cómodos para cargar. El primer día solo me había encargado de asistir a mis compañeros. Les acercaba las botellas de agua para que se refrescaran, ordenaba las herramientas de mano, cargaba de nafta las motosierras, limpiaba el acerrín apelmazado en las hojas de sierras de mano y sobre todo debía utilizar la fuerza, toda la que tuviera, cuando hubiera que subir el cargamento al acoplado. Tenía vedado acercarme a los troncos cuando estaban por ser derribados. Nadie quería cargar con la torpeza de un porteño que quedara aplastado. Pero como para alimentar mis ganas, ¿a qué insana cabeza se le hubiese ocurrido abandonar las comodidades de la ciudad para soportar el trabajo bruto del campo, para hacerse un hombre con ganas? Romero me dio mi primer arma, un machete de mango rojo. Me sentí poderoso. Tenía en mis manos a Excalibur, sería el príncipe esperado del monte santiagueño. Ya no me importaba lo mal que le había pasado ese primer día, ni las miradas de reojo, ni las cargadas, ni las risas que me tenían como único destinatario. Solo me importaba empuñar mi espada de campo y darle a lo primero que se me cruzara. El primer tronco que cayó pesaba alrededor de media tonelada, según el ojo de Romero. No tenía mucha altura, teniendo en cuenta a los demás. Los algarrobos eran retorcidos, casi como derretidos fuera de la gravedad establecida. A Dalí le hubiese encantado pintarlos, pensé. Los encargados de utilizar las motosierras eran los hermanos Zacarías, 2 hombres con brazos de hierro que venían del Chaco selvático para hacerse unos mangos. Hacía ya 3 años que habían llegado y no tenían intenciones de volver a su provincia de origen. La motosierra que lideraba el trabajo se clavó en el tronco y comenzó a comer la madera con velocidad. Polonio, y al que llamaban Sancho, tiraron de 2 sogas atadas a la copa para nivelar el peso y conducir el árbol hacia el lugar indicado. La tierra tembló cuando el tronco quedó apenas hundido en la tierra. Los anillos de la circunferencia indicaban que habían matado a un ser vivo de más de 100 años. El ritual era siempre el mismo. Todos rodeaban el tronco y contaban los anillos. Polonio contó 103 años. Lindo número para la quiniela, dijo, anticipándose al resto, con la clara intención de apoderarse del número. Lo macheteamos para sacarle las ramas. Los primeros 2 golpes que asesté rebotaron y casi me estampé el filo del machete en medio de los ojos. Poné el filo de costado, chango. Te vas a matar solo, gruñó Polonio. Los golpes debían ser rápidos y precisos. En 20 minutos cortamos todas las ramas y las apilamos a un costado del camino. Cuando tuviéramos la suficiente, las venderíamos para tener una guita extra una vez que termináramos el trabajo principal. La plata se repartiría en partes iguales, sin privilegios, sin favoritismos jerárquicos ni de antigüedad. Rodamos el tronco entre 6 personas hasta las 2 vigas de quebracho que funcionaban como puente para subirlo al camión. Todos hicimos una fuerza desmedida. Sentí como las muelas se me astillaban de tanto apretarlas. Debían ser movimientos parejos y todos teníamos que hacer fuerza. No quedaba margen para disimular el esfuerzo. Una vez subido al camión, algunos quedaron en el suelo. Otros se pasaban saliva por los raspones. Yo solo atiné a quedarme parado, agitado, y prender el primer cigarrillo desde mi llegada. Polonio,
que estaba en el suelo, me miró y luego se dirigió hacia Romero y le dijo: guapo el mocito, le vas a tener que presentar a la Angélica. Todos se levantaron y fueron a buscar a la segunda bestia de la naturaleza, un tronco de 1 tonelada. Yo seguí la fila hasta la oscuridad del monte, con el machete en la mano y con una pregunta latente. ¿Quién era la Angélica? Muy bueno, muy bueno, ¿no? Ahí, bueno, ahí José María dice el hachero, ojo con el hachero chef. Muy bueno y además vas tocando con un poco de humor, ¿no? En el medio, cada tanto. ¿Cómo nace esta historia? Eh, a ver, acá es donde se mezcla un poco la biografía con la ficción. En un año en el que yo estaba bastante tribulado, a principios de mis 20, viajé durante un tiempo a Santiago del Estero digamos, a trabajar la madera con la preocupación, obviamente, de toda mi familia, teniendo en cuenta que era un chico del conurbano que había salido hacía poco de colegio bilingüe privado. Eh, Nada, estuve un par de meses y obviamente hay cosas que funcionan eh, como verdaderas, pero hay el 90% de la novela, digamos, que es ficción pura. Y digamos, si bien esto lo viviste a los 20, ¿cuándo decidiste volcarla a un papel, arrancar a escribir esta historia? Eh, O ya lleva mucho una vez, tiempo esta historia. sí, lleva mucho tiempo, en realidad decidí escribirla hace 4 o 5 años, en un día aburrido, eh, posteé en una red social una pequeña croniquita de esos días. Alguien me dijo que estaba bueno y directamente lo pasé en Word, y le fui agregando cosas que nunca me pasaron, por supuesto, pero que exigía, digamos, la ficción. Si bien te falta para terminar, ¿vos ya tenés en la cabeza el final o es algo que todavía no lo estás buscando, digamos? No, al final ya está, al final ya está, digamos que sí, al final ya está. Eh, Totalmente, y por eso digo que la novela va a ir virando hacia otro género, porque digamos me parece que es el final que me gustaría que tenga la novela, ¿no? Si bien todavía no la terminaste, digamos, ¿te fijaste como algún plan de para cuándo querés terminarla o terminar digamos, el primer texto, ¿no? El plan original era en el 2016. Eh, Bien, se te bueno, corrió un poco. o sea que de planes no puedo hablar, o sea, porque los subvierto con mucha facilidad. La idea es, o sea, esto lo escribí, lo que tengo escrito lo escribí en poco tiempo y después, o sea, lo tuve que guardar por la cantidad de trabajo que tenía. Y bueno, ahora lo tengo que terminar y creo que el tiempo de escritura no me va a generar mucho tiempo, eh, valga la redundancia, pero nada, es cuestión de poder, aparte escribo otras cosas paralelas, tengo un libro de cuentos, o sea, que tengo que terminar, los poemas, algunas cuestiones que tienen que ver con lo ensayístico, digo, o sea, como te decía antes, soy bastante caótico. Y tampoco me muero, no tengo la ansiedad de la publicación, ¿sí? Eh, Creo que todo sale a su debido tiempo. Cuando hablas de que, entre otras cosas, tenés un libro de ensayos o estás escribiendo ensayos, ¿acerca de qué? Porque, bueno, te gusta mucho la música, el cine, Bueno, tenés varios. sí, va por ese lado. Primero, digamos, o sea, yo en una época daba un taller que era de literatura y rock, la fusión entre la literatura y el rock, y bueno, de ahí, de varias clases, surgieron varias temáticas que me interesan. Entonces, bueno, nada, qué sé yo. Eh, la fusión digamos, la unión que yo encuentro en Radiohead con Shakespeare, por ejemplo. O nada, perdón, músicos se han convertido en escritores y son muy buenos escritores. Nick Cave, Leonard Cohen, eh, no sé, la poesía de Spinetta, digo, es infinita la cantidad
de links que tiene el rock con la literatura, y bueno, realmente esa es una de las cosas en las que estoy investigando más de lo que tenía como para poder empezar a escribir. Y estoy haciendo algunos ensayitos que tienen que ver también con la música del cine, pero separado, digamos, de lo que tiene que ver con el rock y la literatura, ¿no? Bueno, hablando de lo que tiene que ver con la literatura y la música, está El Gourmet, ¿no? Es una editorial que publica mucho, digamos, libros que tienen que ver con la música, es muy interesante. Así que bueno, por ahí a futuro, cuando tengas algo avanzado respecto a Ya eso. hemos, ya hemos hablado con Leandro Donoso Ah, al bueno, respecto. estás con O alguna sea, idea. cuando me dijo básicamente lo que me dicen todos los editores, cuando tengas algo concreto, mándamelo, obviamente, ¿no? En ideas todos nos quedamos. Bueno, hay que llevarlas ahí a buen puerto. Ahí Valentina habla de un poemario. Después vas a leer un poema, si querés más de un poema estaría buenísimo, así de paso la gente que por ahí no te escuchó o nunca, digamos, leyó nada tuyo, está bueno que también te conozca por otro lado, más allá del periodismo, ¿no? Y las reseñas. ¿Tenés un poemario terminado? Casi terminado, o sea, lo tendría que tutorear o mostrarle a algún ojo sabio a ver qué opina. La idea es tutorearlo para después, bueno, acercarlo a alguna editorial, ¿no? Eh, pero sí, digamos, o sea que tengo una recopilación de varios poemas que hay que ver si eso termina siendo un poemario, ¿no? Creo que, nada, sí necesito una guía porque yo vengo de la narrativa, entonces me siento un poco inseguro con respecto a lo que escribo como poeta. Me da risa decirlo, ¿no? Por mí, ¿no? Ahí, antes de hablar un poquito de eso, te iba a preguntar cuál es la línea, si tenés una línea temática en la poesía, ¿no? Pero ahí están pidiendo un cuento que dicen que la rompe, que tenés vos, ¿no? De Kurt Cobain, ¿y lo tendrás a mano para leerlo? Esto no lo Lo hablábamos tendría que, antes, no quiero complicarte, pero si lo tenés a mano estaría buenísimo, porque ahí Valentina dice que la rompe eh, este cuento, ¿no? o sea, está bueno, a ver, pero es bastante largo. Es bastante largo y aparte se está por salir en una antología, o sea que no sé si lo puedo Ah, spoilear. no, está bien, Eh, entonces no. Está bien, Debería no, porque preguntar Valentina y no, está, no tenemos tiempo ahora para quedamos, preguntar. no, está bien, no te preocupes. Ahora nos cebó Valentina con un dato y bueno, no importa. Hablando un poquito antes de que leas el segundo capítulo ahí, o no sé, o un capítulo más que vas a leer de la Sí. novela inédita, que falta poquito para terminar, seguramente ahora en un mes o dos ya está liquidada y la podés presentar. Gracias, Valen, por este dato, el no dato sería porque no lo puede leer. Bueno, quería un poquito, ¿qué línea tienen los poemas? Ay, qué difícil. ¿Tiene alguna unidad, digamos? Yo calculo que tiene un lirismo y una abstracción. A mí me interesan mucho las imágenes no poéticas. Yo no sé si encuadran dentro de una temática en particular o de un relato de una historia, ¿no? Creo que la poesía a mí me llega también mucho desde las letras de músicos, ¿no? Entonces es como que mantengo un lirismo, en algunos se puede vislumbrar, digamos, una temática, una línea, en otros tal vez, o sea, son imágenes, digo, por eso te digo que me siento bastante inseguro con la poesía, porque si bien leo mucha poesía, he reseñado mucha poesía, ponerse en el lugar de productor de poesía me genera un lugar es como jugar de nueve, ahí Leandro seguramente va a entender, jugar de nueve, pero que te pongan de marcador lateral. O sea, no te vas a tener mucha Sí. idea. Pudiendo ser No soy un futbolero, así que te discreto entiendo. marcador lateral. Pero sí, claro, otra posición que nada que ver. ¿Querés leer otro capítulo de la novela Dale, mientras dale, tratamos dale, de dale. convencerte a ver si lees algo del de Kurt Cobain? Es el segundo capítulo. Vamos, sí. El, ran- el rancho era de dos por dos. La mitad era de barro y la otra de material. Una pequeña galería de madera completaba lo que sería mi hogar por 3 meses. Adentro, un colchón delgadísimo en el piso recibía mi cuerpo cansado desde la noche anterior. Si quería cocinarme, tenía un fogón.
Si quería agua tenía que salir 10 metros donde estaba el pozo. Si quería televisión, solo tenía que tomarme el colectivo que cruzaba el monte hasta el centro y pagarme una habitación de hotel. Todavía no había tenido tiempo de acercarme a la ciudad a comprar elementos indispensables para no volverme un bicho de monte que come raíces y transpira como un zorrillo. Solo tenía 2 mudas de ropa, mis libros, mis cassettes, un Walkman y una libreta con su respectiva lapicera. Anoté en un papel una lista de cosas que necesitaba: desodorante, botellas de agua, no estaba dispuesto a tomar el agua del pozo, y algunas latas de porquerías de las que uno come cuando no quiere cocinar. Aprovecharía mi indefinido viaje al centro para llamar a Buenos Aires y avisarle a mi familia que ningún puma me había comido en mis primeros días como trabajador de la madera. La noche anterior no me había bañado, había quedado rendido, enclenque y amortiguado por el dolor. No podía pasar otro día con mis axilas emanando ese olor ácido, no me dejaría dormir. Saqué agua del pozo con un balde y lo llevé a la galería, era el lugar más limpio del rancho. Con una latita de conserva que los antiguos moradores habían dejado, me bañé sin jabón, solo con el agua helada que salía de las entrañas de esa tierra siempre caliente. Pensé que en ese tipo de lugares todo estaba invertido. El infierno era donde caminábamos y el cielo redentor era el frío líquido que se acumula en el fondo de ese cilindro de cemento fabricado para justificar la presencia humana. El precario parlante del Walkman me surtía de música. El trabajo sincopado de arrastrar el agua del balde y tirarla en mi cabeza era acompañado por la voz de Jimi Hendrix en Foxy Lady, tal vez el único rastro de civilización que había tenido desde que había llegado. Era la canción favorita de Romina. Ella estaba en Buenos Aires olvidándose de mí. Yo solo era un manojo de recuerdos que siempre terminaban en uno solo: el culo de Romina. Cuando el amor se acaba, solo queda adherida en la memoria la contemplación superficial de la carne. Romina me había dejado. No había razón para pensar en ella más que para una paja. Era la mujer más cercana en mi memoria que había besado, tocado, cogido. No valía la pena imaginarse a Angelina Jolie vestida en cueros o a una vedette de la calle Corrientes leyendo dialéctica del iluminismo en el Británico. Terminé de bañarme y como no había llevado toalla ni nada de tela que pudiera usar para secarme, me quedé parado y desnudo para que alguna gota de aire perdido me aspirara la humedad. Cerré los ojos y ahí estaba Romina, con trenzas, con un vestido largo, amasando pan casero en la precaria cocina de mi rancho. Todo era perfecto, un holograma de múltiples sentidos. Sus manos llenas de harina sobre la mesada, la grasa ardiendo en el fogón, su culo de paisana virgen ondeándose bajo el lamento de una baguala. Yo afilaba mi machete de mango rojo, desnudo y excitado, con la clara intención de interrumpir su trabajo doméstico y hacerle el primer hijo de tantos que vendrían. Tal vez fueron 10 minutos, tal vez 15, cuando a lo lejos escuché cómo golpeaban las manos. Los límites de mi morada eran imprecisos. No había cercos, ni tranqueras, ni una línea divisoria que protegiera mi intimidad. Solo se intuía una separación en un cordón de eucaliptos colorados que se enfilaba sobre uno de los costados de la casa. El pasto pisado por las ruedas de la camioneta eran las migajas de pan para salir de mi territorio hacia el exterior ajeno. Mi fantasía se evaporó instantáneamente en el momento en el que estaba dispuesto a descargar mi soledad en esa tierra inclemente. Allí, mirándome a lo lejos entre la curva de los eucaliptos y las 2 franjas del pasto amarillo, un hombre con 3 perros extendía su mano para saludar. No se inmutó por mi desnudez. Me metí en el rancho, me calcé el pantalón de trabajo y salí descalzo. Buenas tardes, dije con la intención de ser cordial. Buenas tardes, dijo el visitante mientras con una varita controlaba a los 3 perros. Perdón que lo moleste, agregó. Me mandó don Romero para que les traiga comida a las ovejas. Ovejas, repetí, sin el énfasis de la interrogación. Pero aún así el visitante comprendió que no tenía ni puta idea de qué me estaba hablando. Hay 2 ovejas en el fondo, dijo y apuntó con la mano al rancho como si este fuera invisible o si hubiera visto en mí la habilidad de la vista de rayos X. Caminamos hasta la parte de atrás de mi mansión y ahí estaban las 2, desparramadas en el suelo. Al principio pensé que estaban muertas, pero al sentir la presencia de los perros se incorporaron y empezaron a balar. ¿Te llamás así?, preguntó el visitante mirándome la parte interna del brazo donde tenía un tatuaje que decía Gonzo, en letras del estilo de las que dejan las máquinas de escribir. Mentí y le dije que sí, nadie podría corroborarlo. Era más fácil mentir que explicarle quién era Hunter Thompson. Y ahora el más podría ser Gonzo, el chango porteño. Yo soy Ramiro Ayala, dijo, mientras me extendía la mano y me contaba que venía todas las mañanas a darle de comer a las ovejas,
pero que ese día había tenido una consulta, un paciente que no podía esperar. No quise indagar en su excusa, si había una imagen que se alejaba de mi comprensión, era que ese hombre bajito, con sombrero y manos duras, fuese un profesional de la medicina. Lo acompañé hasta el cerco imaginario donde se había apostado para avisar su presencia, y con otro apretón de manos me sugirió la posibilidad de una despedida como las que se escuchan en las películas camperas, a lo que guste mandar. Volví al remanso de mi galería, me prendí un cigarrillo, el segundo de mi estadía santiagueña, y pensé en las ovejas. No las dejaría con la impersonalidad que suponen los animales no domésticos. La Sarli y la Leblanc, así se llamarían. Ya tenía quienes me esperasen todos los días a la vuelta del trabajo. Muy bueno, muy bueno. Dan ganas de que llegue a las librerías, Pablo, así que hay que meterle ahí garra para seguir, ¿no? Totalmente, hay que meterle garra. Vamos saludando ahí a la gente que se va conectando. Mientras, todavía nos quedan 20 minutos, un poquito menos de 20 minutos. Ahí, bueno, Luciana Prodan, Pablo Martínez Burquet, bueno, José María, que estaba antes, Coli, Fato, bueno, hay un montón de amigos ahí, Fito, Sandra, hay mucha gente ahí y está buenísimo esto de que puedas leer algo inédito. También para nada, para que el que no te conoce conozca otro costado, ¿no? Mona Walsh Poetry. Quería, antes de entrar un poquito a que leas, no quiero que quede afuera lo de el poema que vas a leer, y si tenés un par estaría buenísimo. Ahí gusta mucho lo que leíste. Quería preguntarte, bueno, vos sos de difundir, también de armar siempre movidas literarias, ¿no? Como poesía a la parrilla. ¿Tenés en mente hacer alguna actividad online, algún ciclo online? Es la idea, obviamente el ciclo que lo organizo con Pocho Sabogal se hace en Notampuán, digamos que es una idea también de la librería y editorial Notampuán. Y bueno, tendríamos que combinar para esa posibilidad. Eh, Obviamente siempre, lo voy a decir así eh, muy productivamente, hacemos como un estudio de campo sobre las repercusiones que puede tener, cómo hacerlo, teniendo en cuenta que Poesía a la Parrilla era un ciclo, digamos, donde el interés, aparte, obviamente, de lo literario, estaba el fuego que se prendía, la carne que se tiraba en la parrilla, el lugar. Entonces, digo, hay, hay bastantes cuestiones que pensar sobre cómo hacerlo y que no pierda su esencia, ¿no? Obviamente. Sí, sí, si no habría Eh, que resignificar, ¿no? Tendría que cambiar el nombre, bueno, buscarle otra vuelta. sí, sí, o digo, sabemos que esto en algún momento va a terminar, como para mantener, digamos, el ciclo de alguna manera, pero bueno, siempre nos gusta darle una vuelta de tuerca como como para que mantenga la esencia y no sea un simple vivo de Instagram o un simple video, ¿no? O sea, creo que nosotros siempre hicimos hincapié en el ciclo como para eh, salirnos un poco del concepto de lectura, ¿no? De lectura, de ciclo de lectura, que es alguien que sube, lee y todos aplauden, ¿no? Siempre nos gustó, de alguna manera, salirnos de esa etiqueta. También fue impresionante lo que hiciste o que organizaste con un equipo, ¿no? Pero literatura en el río, leer literatura en el río. Si bien, bueno, todo se complicó un poco, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo. ¿Tenés algunos proyectos para el año que viene que tengan que ver con algo de eso? Todo depende de la pandemia. La verdad es que no, tuvimos que suspender el evento, digamos, a muy pocos días. Eh, Todo se empezó a complicar esa semana. Nosotros, o sea, si no recuerdo mal, íbamos a salir el 21. eh, ya estoy perdido, ya estoy perdido. Perdón, no, la semana anterior al 21. Íbamos a salir y ya, digamos, los últimos días habíamos tenido algún par de bajas importantes. De Planeta España no habían dejado viajar a María Dueñas, tuvimos que reemplazarla por Camila Sosa Villada. Eh, eh,
había muchos problemas porque se había unas horas antes de nosotros decidir levantar el festival, se había suspendido el Lollapalooza, pero bueno, imagínate que en esos días todo eran versiones y contraversiones, si lo hacemos, si no lo hacemos, si nos dan, obviamente esto estaba organizado, nosotros, yo soy una parte, pero estaba organizado principalmente por la Secretaría de Cultura de San Isidro. Entonces, o sea, teníamos, o sea, muchas cuestiones. Su momento yo me enojé mucho con la pandemia, con todo, pero qué loco hubiese sido que nos permitieran hacerlo el problema que hubiese traído. O sea, en su Sí, momento sí. todos estamos enojados por la decisión gubernamental, eh, y después, o sea, hoy o ayer con 12.000 infectados, eso hubiese sido un caldo de cultivo tremendo. Eh, Sí, sí, tremendo. De hecho, pasó con la feria también. La feria del libro se iba a hacer, no se iba a hacer. Bueno, como que hasta último momento dudaron, ¿no? Sí, había más esperanza. A ver, yo mismo, o sea, estaba en una posición de esto dura un mes, después de la primera cuarentena no pasa nada. Bueno, nada. Es Pasaba con todo los impensable. cumpleaños, ¿no? Uno decía, bueno, uno festeja un cumpleaños en cuarentena y después dice, bueno, el próximo no. Y estamos todos, seguimos pasando los No, cumpleaños. no, por supuesto. O sea, yo cumplo años en octubre, el mes que viene, y pensé, digo, bueno, mi Era cumpleaños no va a impensado, claro. poder. No, 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 no. Seguramente ya va a estar todo abierto y no va a haber más peligro de enfermedad, pero bueno, no, lo veo obviamente, ya imposible, no difícil, posible. Sí, 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 muy complejo. Pablo, nos queda poco tiempo, 10 minutitos. Dale, Me gustaría, si podés leer algunos de los poemas dale, dale, inéditos dale. bueno, de ese libro Perfecto. que Bueno, voy estaría a bueno que mirar para salga también, otro, ¿no? voy a mirar Sí, para sí, otro sector. perfecto. Bueno, a ver. Mido mis ojos en el espejo y repito, 3,14. Corrijo la línea de un ángulo invisible que sostiene un color que no sé si es pardo o verde o de una gama imposible de precisar, pero que se mueve como una tormenta en una mano cerrada. Una circunferencia es una mirada plúmbea que deja su versión en un rostro que solo intenta mutar. Un museo de burbujas, la curtiembre de una respiración apenas audible. Cada esfera de tiempo o recuerdo amplifica el segmento ocioso de una canción. Se elevan como luciérnagas artificiales, tan incómodas formaciones de la fantasía, como si la pesadez del mundo solo fuera un holograma, en órbita lejana, desprendida de un cuerpo. ¿Quién pudiera darle hachazos al cielo para descubrir entre sus grietas las escamas de la noche anfibia? Este tiene título, Tigres blancos bajo la lluvia. Garras en cruz, el cielo ordeña su vientre en cada arrullo felino. El aire es aliento invasor, también quejido que desmorona líneas negras en un lomo de guerra. Colmillos, anzuelos lubricados de leche, aceite de hambre de sed roja, bombeo de muerte en los ojos. Las antorchas se encienden y dan paso a las fauces de 2, 3, 4 bestias en un baño termal. Otro. Lo obsceno de tu reproducción en el tiempo, el nombre ajado que se repite hasta agotarse. La materia urge detrás del viento, mutilado por un ojo neutral. Una piedra que funciona de reposo, un lamento, o un cuerpo seco, hundido en la dureza del suelo. La esperanza no es un músculo dormido, es la incomodidad de un espejo infinito, donde solo puede entrar aquel que quiera repetir los pensamientos de tu cabeza anudada. No se duerme en la casa inmantada, en la habitación que no gira, en la cama pretérita, donde todos callan en estado de alerta. Otro cortito. La No, sí, sí. dialéctica de un aleteo. Una mariposa de agua sobre la frente de una piedra iluminada. Dos párpados que se empujan en coordenadas impares. Señales de alerta, cuando las palabras caen en cascada. El rampante desliz de cada movimiento que libera los huesos. Y a ver, el último.
Arropar las ciénagas con lo primero que encuentre, una manta, hojas, la estela de un insecto. Confío en tus pies de gravedad cero, que pisen sin pisar a la velocidad de una luz, que puede ser estrella o chispa de dientes apretados. El viento te empuja, pero también hace olas. En ese purgatorio de textura, no hay que mirar atrás. No me mires. Bueno, Muy bueno, muy bueno. Te perdiste los comentarios, lo único, pero bueno, porque esto no queda grabado, pero perfil de claro. poeta, bueno, un montón de cosas fueron diciendo. La verdad es muy bueno lo que leíste, Pablo, y nada, Bueno, ojalá muchas también gracias. que lo termines como para, bueno, para empezar a recorrer el camino de la búsqueda editorial. Quedan unos minutos, 8. Quería preguntarte, bueno, vos lees mucho, y quería saber, bueno, ¿qué libros de los últimos que leíste recomendarías? A ver, eh, voy a voy con algunos escritores que me gustan mucho. Eh, de hecho, o sea, en la última feria del libro, en la última feria presencial del libro, eh, pasó a ir al lado mío y no me mosqué, pero me encontré a Ercole Lizardi y me saqué una foto. Ercole Lizardi es un autor uruguayo de poesía erótica que es fantástico, tiene una cantidad de libros impresionante. Acá, ahora, creo que salieron, en los últimos tiempos, salieron libros por Años Luz, salieron libros por otra editorial, bueno, por Santiago Arcos, y sobre todo en los últimos tiempos salieron, en el último año salieron, en los últimos 2 años, perdón, libros por Muerde Muertos, 4 libros de Ercole Lizardi por Muerde Muertos. Es un autor que me encanta, tengo cierta fascinación por, por algunos escritores uruguayos, otro que me fascina es Daniel Mella, que tiene un libro Se trabó, iniciático, ¿eh? su primer libro que lo escribió a los 21 años, si no recuerdo mal, eh, Derretimiento, es un libro tremendo, tremendo, que ahora va a salir en una compilación que es la trilogía del dolor, si no recuerdo mal, que va a salir por Años Luz en estos meses, eh, y que indagando, no sé si llamarlo el descubridor de Daniel Mella, pero era docente de él en Uruguay, es quien estuvo el lunes, Christian Kupchik, donde hay buena literatura está Christian Kupchik metido, es así, es Un genio, un un genio. genio, ahí está, vos lo dijiste. Eh, pero bueno, él obviamente cuando le conté que había buscado información y había encontrado su nombre relacionado con la primera novela de Daniel Mella, me dijo, no, yo no tengo nada que ver, simplemente le presenté a algún editor o le dije dónde podría, pero la verdad la primera novela de Daniel Mella es fantástica, muy dura, algunos no pueden terminarla, digamos, pero realmente fantástica. Esos dos, o sea, como para decir, bueno, eh, escritores cercanos que deberían leer. Ahí se trabó un poco. ¿Vos me escuchás bien? Sí. Sí, te escucho, te escucho. Ah, perfecto. Sí, bueno, lo que decías también de Cuchi, sí, también, bueno, es muy humilde ya de entrada. El otro día que hicimos el vivo el lunes, me decía, no, la verdad que no sé si tengo algo interesante para decir. Y cuando vos repasás la historia, tiene muchas cosas, mucho recorrido, ¿no? Y ni hablar No, del aparte es Eteo. un, no, por supuesto, la editorial, con Concilio, por supuesto, y aparte Cristian es un descubridor. Le voy a contar una infidencia si queda tiempo, rápido. Sí, sí. Cuando estábamos digamos, con las 500 reseñas de Solo Tempestad, estábamos un poco como llegamos, no llegamos, llegamos, no llegamos, y en un momento un señor, un tránsfuga que usted conoce muy bien, se llama Marcelo Rubio, me propuso hacer una reseña de un libro que supuestamente se había encontrado en la biblioteca de Morón, de un autor sueco o noruego o algo así, que no existía, era pura ficción de Rubio, y le dije, sí, por favor, pero déjame que hacemos la reseña juntos e inventamos este cuento juntos. Lo escribimos juntos, yo le agregué un par de cosas, él agregó otras, y la mandamos como si fuese una reseña normal.
Obviamente todo el mundo preguntaba, ¿quién es este autor? ¿Quién es el otro autor? Y nosotros decimos, no, el solo ejemplar, o sea, bla, bla, bla. El único, obviamente, que se comunicó con Rubio, yo todavía no lo conocía bien a Cristian, y le dijo, hijo de puta, o sea, dale, ese, ese escritor no existe, o sea, yo me conozco toda la literatura escandinava, ese escritor no existe. Y si hay alguien que sabe sobre literatura escandinava y sobre obviamente, traducción de escritura escandinava, es Cristian. Bueno, de hecho es el que hizo la traducción de El libro del verano, y ahora va a Exactamente, salir de Naviera. otro libro, también por Compañía Naviera, que hizo la traducción él. Queda muy poquito tiempo. Quería preguntarte, bueno, ¿cuáles son tus pasos a seguir? ¿Qué proyectos tenés que puedas adelantar, ¿no? Si tenés alguno para contar. Terminar algo de todo lo que estoy escribiendo. Eh, y nada, a ver qué nuevos formatos puedo inventar, qué nuevas cosas puedo inventar para Solo Tempestad. Eh, no sé si antes de las 1000 reseñas, sino después de las 1000 reseñas, como para, en algún momento pensábamos, Argentina, en armar una especie de programita de radio paralelo a Solo Tempestad. O sea, la radio es algo que, bueno, como periodista es algo que me llama mucho la atención. Y cuando la hice me encantó y es algo que me gustaría retomar. Pero bueno, nada, encontrar nuevos formatos para hacer reseñas y que tengan que ver obviamente con Solo Tempestad. Y en cuanto a editorial, ¿se te cruzó alguna vez por la cabeza poner una editorial vos? Valentina me está mirando ahora. Sí, obvio. O sea, la verdad es que en unos años pienso que Solo Tempestad puede ser también editorial. Te está mirando, bueno, y eso que todavía no le confirmaste, lo de las 24 horas para festejar los 1000, ¿no? Por último, ¿tenés como para cerrar un poema más? ¿Te queda ahí? Puede ser, a ver. Sí, un poemita bien cortito. Dale, y con eso ya nos despedimos, Polito. Dale. Algo se mueve, una rémora exiliada en el centro de la lengua. Dejará de ser palabra antes de encontrar la acústica de su sentido. Muy bueno, muy bueno. La verdad que muy bueno todo lo que leíste. Ojalá que bueno que ahora le pongas pilas, que ahí, antes de terminar, ¿hay planes de escribir algo a cuatro manos ahí con Valentina? Una vez escribimos un cuento erótico con Valentina que se editó en una antología que, bueno, iba a salir este año por... ay, me va a matar. Diego Ardiles. Vidal. Indómita Luz. Indómita Luz, me va a matar, Diego. Bueno, algo... Indómita Luz. Y ahí te recuerdo algo que me preguntaste al principio y no te respondí, ¿por qué Solo Tempestad? Solo Tempestad nace de la letra del tema de Charlie y del Flaco, y leo revistas en la Tempestad. La idea era hacer una revista en la Tempestad y mezclar un poquito obviamente con la Tempestad y Shakespeare, bueno, muy bueno. Pero de ahí, de la letra sale de ahí. Bueno, Pablito, se está por cortar y Dale. bueno, quería saludarte y agradecerte mucho a vos y a toda la gente que se fue conectando. Muchas gracias por la invitación, la verdad tenía muchas ganas de participar de Atrevidas TV. Un saludo a todos los que se conectaron. Un abrazo grande. Y bueno, esto va a quedar grabado, así que bueno, lo van a poder ver en cualquier momento. Muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo. Chao, chao.